Hola, buenos días, ¿cómo están? En este video vamos a continuar la clase de la unidad número 5, el proceso contable, segunda etapa, la cuenta. Y vamos al punto 2 del programa, clasificación de las cuentas. En función a su naturaleza, las cuentas se clasifican en cuentas elementales, que tienen acá, y cuentas no elementales. Las cuentas elementales pueden ser patrimoniales, de activo, de pasivo, de patrimonio neto y regularizadoras, y de resultados, ingresos y egresos. Las cuentas de activo informan sobre la existencia y valor de los recursos y derechos de la empresa. Por ejemplo, ¿qué cuentas tenemos de activo? Caja, mercaderías, documentos a cobrar, rodados, muebles y útiles. Las cuentas patrimoniales de pasivo informan sobre las obligaciones del ente y las previsiones. Por ejemplo, la cuenta obligaciones a pagar, proveedores, sueldos a pagar, préstamos. Las cuentas de patrimonio neto deben informar sobre el valor del aporte inicial de los propietarios, sobre nuevos aportes, retiros, etc. Por ejemplo, la cuenta capital. Y las cuentas regularizadoras que tenemos del activo y del pasivo son cuentas que se utilizan para ajustar el saldo de cuentas de activo o pasivo para mejorar su medición. Tienen como finalidad regularizar, por eso se llaman regularizadoras, regularizar el valor que informa una cuenta determinada. Cuando esa cuenta expresa valores de un tiempo pasado o futuro respecto del que debe considerarse. Por ejemplo, la cuenta regularizadora de depreciaciones acumuladas de bienes de uso. Estas cuentas representan la pérdida de valor de los bienes de uso como consecuencia del uso, del paso del tiempo o por obsolescencia. Entonces, la contabilidad informa el valor del bien, el valor de adquisición, pero también informa el valor de las depreciaciones acumuladas. Las cuentas regularizadoras, para cumplir con su objetivo de ajustar las cuentas de activo o de pasivo, tienen un saldo inverso al de la cuenta que regularizan. Por ejemplo, la cuenta rodados es una cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Y su saldo es deudor. Su cuenta regularizadora es amortización o depreciación acumulada rodados. Y esta cuenta regularizadora tiene saldo acreedor, ¿sí? Para poder regularizar, ajustar el saldo de la cuenta de activos rodados. Otros ejemplos de cuentas regularizadoras, por ejemplo, previsión para deudores incobrables, intereses positivos o negativos a devengar, ¿sí? Cuentas que estudiaremos más adelante. Y las cuentas de resultado tienen la finalidad de informar las causas de las variaciones cuantitativas del patrimonio neto, originada en los intercambios de bienes y servicios con los terceros. Por ejemplo, cuentas de ingresos, ventas, descuentos obtenidos, bonificaciones obtenidas. Y ejemplos de resultados egresos, luz y agua, las cuentas de impuestos, bonificaciones cedidas, etc. Las cuentas no elementales tenemos informativas y de movimiento.
Las cuentas informativas se utilizan para el caso de hechos económicos que no son registrables, pero que son importantes para ser informados a los usuarios. ¿Qué es lo que hacen? Amplían los datos para mejorar la calidad de la información. Entonces, para esto se utilizan las cuentas de orden. Lo que actualmente se recomienda es reemplazar estas cuentas de orden por la información complementaria a los estados contables a través de notas aclaratorias. Las cuentas de movimiento son cuentas transitorias. Se crean para controlar el sistema de registro y sus correspondientes registraciones. Al final de cada periodo quedan saldadas. ¿Qué dijimos que es saldadas? Con saldo igual a 0. Se utilizan cuando un mismo hecho económico puede contabilizarse en dos registros diferentes. Por ejemplo, vamos a estudiar en la unidad 7 las cuentas compras al contado y ventas al contado, que son cuentas de movimiento, cuentas control o cuentas puente. Otras acciones, por ejemplo, en función a la característica de su saldo, en función de su ámbito. En función a la característica de su saldo, tenemos cuentas residuales y cuentas acumulativas. Las residuales, su saldo se obtiene por diferencia de movimientos y su saldo permanece en la igualdad contable mientras subsista el hecho generador y trasciende o no al ejercicio económico. Por ejemplo, de cuentas residuales, la cuenta caja, mercaderías, documentos a pagar, rodados, instalaciones. En cambio, las cuentas acumulativas tiene por acumulación de movimientos y permanece en la igualdad contable solo durante un ejercicio económico. Por lo tanto, ese saldo no trasciende el ejercicio económico. ¿Qué ejemplos de cuentas acumulativas tenemos? Ventas, luz y agua, descuentos obtenidos, bonificaciones otorgadas, etc. Y en función de su ámbito, tenemos cuentas individuales, colectivas, compuestas y recompuestas. El ámbito o extensión es el conjunto de datos cualitativos que abarca. El ámbito más general y más sintética es la información de esa cuenta. A menor ámbito es más específica y más analítica la información de la cuenta. Las cuentas individuales contienen el dato cualitativo más homogéneo e indivisible. Comprende sujetos o bienes individuales, por ejemplo, caja, ¿sí? Mercadería. En cambio, las colectivas representan un conjunto homogéneo de cuentas individuales. Por ejemplo, proveedores. Proveedores es una cuenta colectiva que contiene cuentas individuales de cada uno de los proveedores de la empresa. Proveedor Juan Pérez, proveedor Luis, ¿sí? Proveedor XX. Entonces, la suma de esos proveedores individuales, la suma de esas cuentas individuales, nos da el valor de la cuenta colectiva. Las cuentas compuestas y recompuestas no son unidades de registración, ¿sí? ¿Por qué? Porque con las cuentas registramos. Con las compuestas y recompuestas no. Por eso que les dije que no son unidades de registración, ¿sí? O sea, no las utiliza para el registro de las operaciones de la empresa. Estas representan títulos de los rubros
Por ejemplo, caja y banco, bienes de cambio, bienes de uso, y representan los elementos de la igualdad contable: activo, pasivo, patrimonio neto, y se utilizan ¿para qué? Para estructurar la presentación de la información contable, pero no para el registro de los hechos económicos financieros. Hasta aquí vamos con el tema de clasificación de las cuentas. Punto 3, plan de cuentas. Finalidad, elaboración, codificación. Bueno, ¿qué es el plan de cuentas? El plan de cuentas es un soporte auxiliar que provee al sistema de información contable la estructura más racional posible, facilitando el reconocimiento de las cuentas disponibles y su ubicación dentro de esa estructura. El plan de cuentas es un listado, es una lista ordenada de cuentas, ¿sí? De cuentas que la empresa utilizará para registrar. Y están ordenadas según su naturaleza. Por lo tanto, primero tendrán las cuentas de activo, luego las de pasivo, de patrimonio neto y por último las cuentas de resultados. Un plan de cuentas tiene que ser sencillo, flexible y racional. Sencillo, ¿para qué? Para que facilite la ubicación de las cuentas, para que sea ágil y rápido encontrar las cuentas. Flexible quiere decir que se adapte a los cambios, que ese plan de cuentas me permite incorporar nuevas cuentas. Y racional porque debe estar elaborado a priori, o sea, antes de que empiecen las registraciones de la empresa. Tienen que tener en cuenta todas las operaciones posibles y estructurar el plan de cuentas. No si el plan de cuentas se iría realizando sobre la marcha. Entonces, a priori, antes ya tiene que estar pensado, estructurado ese plan de cuentas. ¿Cuál es la finalidad del plan de cuentas? Es la estructura básica para organizar las registraciones en el proceso contable, facilitando la selección de las cuentas que se necesitan. Una vez que se seleccionan las cuentas, las clasifica en grupos, en clases y grupos, ¿sí? En rubros y elementos. Permite uniformar la comunicación de la información contable procesada. Posibilita el análisis y comparación de la información contable procesada. Comparación ya sea a través del tiempo dentro de la organización o facilita la comparación de la información entre diferentes organizaciones. Y además permite que se proporcione al Estado y organismos competentes información sintetizada y uniforme para análisis macroeconómicos y controles. En cuanto a su elaboración, para elaborar un plan de cuentas debemos tener en cuenta ciertas características de la organización y ciertas normas. Con respecto a las características que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la tipificación jurídica de la organización, ¿sí? Si es una sociedad anónima, si es una SRL, si es una sociedad de hecho, ¿sí? No va a ser el mismo plan de cuentas de una sociedad anónima que una sociedad de hecho, por ejemplo. ¿Qué más? No, vamos a tener en cuenta la estructura organizativa y administrativa de la organización, es decir, cómo está organizada internamente. La dimensión y ubicación geográfica, por ejemplo, si tiene sucursales, si no tiene. La dimensión si es una empresa pequeña o si es una gran empresa, entonces el plan de cuentas no va a ser el mismo. Naturaleza y objeto social.
O sea, tenemos que tener en cuenta el tipo de actividad que realiza, si es mayorista, si es minorista. No es lo mismo una empresa agrícola que una empresa comercial, etcétera. Van a tener cuentas diferentes. Esas son las características de la organización que debemos tener en cuenta al momento de elaborar un plan de cuentas. Que ustedes como futuros contadores, ustedes después como contadores van a tener que elaborar el plan de cuentas de sus empresas. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Normas técnicas y legales en vigencia. Por ejemplo, Ley General de Sociedades, resoluciones técnicas de la FACSE. En la Ley General de Sociedades hay artículos que pueden utilizarse como guía para elaborar un plan de cuentas. Y como guía, por ejemplo, el artículo que se refiere a la información de suministrar el balance general, o el artículo que se refiere a la estructura del estado de resultados, las resoluciones técnicas de la FAFSE. Bueno, FAFSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Bueno, la FAFSE emite resoluciones técnicas, emite normas, que son las resoluciones técnicas, son normas emitidas por la profesión. Bueno, en este caso de las resoluciones técnicas, al igual que en el caso de la Ley General de Sociedades, no tienen pautas específicas o puntuales para elaborar un plan de cuentas. Es una guía. Por ejemplo, la Resolución Técnica 9, que se refiere a normas particulares de posición contable para entes comerciales, industriales y de servicios, esta norma determina los componentes del activo, del pasivo, del patrimonio neto, los ingresos y los egresos. Entonces nos puede servir de guía a la hora de elaborar un plan de cuentas. Con respecto a la codificación de ese plan de cuentas, el título de las cuentas generalmente es extenso y no memorizable, razón por la cual se procede a su codificación. ¿Qué es codificar? Es reducir a símbolos o signos breves y de fácil memorización. El sistema de codificación debe cumplir ciertas condiciones y características. ¿Cuáles son? El sistema de codificación, ¿sí?, tiene que ser sencillo, preciso, flexible, de fácil memorización y racional. Sencillo, porque si no, no tendría sentido codificar. Si es sencillo, lo podemos memorizar con facilidad. Tiene que ser preciso, tiene que ser exacto. Cada símbolo debe tener un solo significado bien delimitado. Debe ser flexible también. ¿Por qué? Para que permita la inserción de nuevas cuentas y que pueda codificar esas nuevas cuentas que se agregan. Tiene que poder memorizarse, tiene que facilitar la memorización, y cuando cumple con esta condición se dice que el sistema de codificación es con base mnemotécnica. Y por último, tiene que ser racional. ¿Cuándo es racional? Cuando ofrece la posibilidad de agrupar las cuentas, facilitando la integración de los rubros. ¿Sí? Características de un sistema de codificación. Continuando con el tema de codificación, hay diferentes sistemas de codificación. Los que no tienen base mnemotécnica y los que sí tienen base mnemotécnica. ¿Qué quiere decir mnemotécnica? Que es de fácil memorización. Bueno, ahí tenemos, sin base mnemotécnica, el sistema alfabético y el sistema numérico. Numérico correlativo, segmentados por rubros.
los voy a invitar a que lean, ¿sí?, en la bibliografía que se indica en el programa, en este caso, que lean lo que se refiere a estos sistemas, ¿sí? El correlativo, el segmentado y el segmentado rubros. ¿Dónde van a encontrar esto? En el libro El sistema de información contable de Héctor Ostengo. Bueno, lo que tienen estos sistemas sin base mnemotécnica es que algunos no son flexibles, eh, otros no brindan buena información sobre los rubros o no son de fácil memorización, o sea que no son mnemotécnicos. En cambio, tenemos los sistemas que sí tienen base mnemotécnica y el más perfeccionado es el numérico decimal. El decimal permite hacer cualquier tipo de clasificación e intercalar nuevas cuentas, o sea, que es flexible, es mnemotécnico, ¿no? Y es el que ustedes van a utilizar en las clases de trabajos prácticos, ¿no? Ustedes van a tener que codificar un plan de cuentas utilizando justamente este sistema que se llama numérico decimal. Entonces, por ejemplo, el primer dígito corresponde a los elementos: activo, pasivo, patrimonio neto y resultados, ¿no? Entonces, el 1 es de activo. El segundo dígito corresponde a los rubros. Por ejemplo, 1. Entonces, 1.1 es caja y bancos, ¿sí? 1, el primer 1 es de activo y el segundo 1 quiere decir el primer rubro del activo, caja y bancos. El tercer dígito corresponde a las cuentas. Entonces sería, por ejemplo, 1.1.1, caja, ¿sí? 1.1.1 quiere decir el primer 1 de activo, el segundo 1 del rubro caja y bancos y el tercer 1 de la primer cuenta, caja. Y así sucesivamente van a ir codificando. Y el sistema alfanumérico decimal es el anterior, solo que se le asigna una letra mayúscula a los elementos, ¿sí? Al activo, al pasivo, al patrimonio neto de los resultados. Vamos al punto 4, manuales de cuenta. El manual de cuentas es un auxiliar administrativo contable que proporciona un estudio individual y en profundidad de las cuentas que integran el plan de cuentas del ente. ¿Qué contiene? Contiene el título de la cuenta, que representa, ¿sí?, el título, y su extensión o ámbito. Esto tiene que ver con las pautas homogéneas predeterminadas que abarca la cuenta. ¿Qué más? Contiene datos cualitativos, cuantitativos, en donde debe explicarse por qué conceptos y en qué circunstancias la cuenta se debita, por qué conceptos y en qué circunstancias la cuenta se acredita y qué representa su saldo. Ya veremos un ejemplo. También contiene otro tipo de información referida a la cuenta, como ser describir el tipo de información que la cuenta contiene, detallar en qué hechos económicos debe utilizarse o registrarse, describir la registración contable típica en que la cuenta interviene, describir la registración contable de algunas situaciones especiales que podrían presentarse e indicar qué tipos de comprobantes son la fuente de datos. Un ejemplo de análisis de cuenta, ¿sí? El título de la cuenta: Banco X, cuenta corriente. Clasificación: es una cuenta patrimonial del activo, del rubro caja y bancos, y el saldo es deudor, que representa dinero de la empresa depositado en una cuenta corriente bancaria.
Es decir, ¿qué representa ese saldo deudor? Decíamos que tenemos que indicar cuándo y en qué circunstancias la cuenta se debita. Bueno, se debita por depósito de bancaria de efectivo o cheques de terceros y se acredita por emisión de cheques o transferencias a terceros o cuando el banco efectúa débitos en la cuenta corriente por conceptos varios como impuestos, gastos de emisión, de chequeras, etc. ¿Mm? Entonces ahí expresamos cuándo esa cuenta se debita, cuándo la vamos a registrar en el debe y cuándo la vamos a registrar en el haber, cuándo se acredita. Y les agregué una registración contable típica, donde tienen lo contable en el libro diario, donde se debita la cuenta. Banco XX, puede ser Banco Macro, Banco Patagonia, Banco Nación, ¿sí? Cuenta corriente, así se llama la cuenta, a caja. ¿Sí? Entonces recordemos que esos son los datos que vamos a utilizar para hacer un análisis de cuentas, que ustedes van a tener que hacer el análisis de todas las cuentas que aprendan. Y quiero que recordemos algo con respecto a las cuentas, los tipos de cuenta y los saldos. Presten atención. Todas las cuentas del activo, como esta, por ejemplo, banco, cuenta corriente, todas las cuentas del activo tienen saldo deudor, ¿sí? Todas las cuentas del activo tienen saldo deudor, aumentan cuando se debitan y disminuyen cuando se acreditan. Las cuentas de pasivo, tienen saldo acreedor y aumentan cuando se acreditan y disminuyen cuando se debitan, ¿sí? Al revés que las cuentas del activo. Las cuentas de patrimonio neto son como las del pasivo. Tienen saldo acreedor y aumentan cuando se acreditan y disminuyen cuando se debitan. ¿Vamos hasta ahí? Las cuentas de resultado negativo, ¿sí? Las cuentas de resultados negativos, los egresos, son cuentas que tienen saldo deudor y siempre se debitan, salvo casos extraordinarios en que se tengan que acreditar, ¿sí? ¿Cuál es la regla principal? Que las cuentas de resultado negativo, los egresos, las pérdidas, se debitan y tienen valor. Las cuentas de resultado positivo, ingresos, ¿sí? O ganancias, tienen saldo acreedor y se acreditan. ¿Se acuerdan al principio de la partida doble? Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Bueno, es eso. Bueno, aquí finalizamos la unidad número 5. La bibliografía para estudiar esta unidad es, como les decía hace rato, el libro El Sistema de Información Contable de Héctor Ostengo. Como siempre, les voy a recomendar, les voy a aconsejar que lean la bibliografía para complementar lo que vemos acá en clases, porque esto es una guía. El PowerPoint es un recurso para poder orientarlos a ustedes, es una base para que ustedes vayan a los libros y estudien. Por supuesto que van a tener dudas y muchas, y espero que nos hagan todas las consultas que ustedes crean necesarias en los foros. Bueno, hasta en la próxima clase y a seguir estudiando, a no desanimarse.